capas de la Tierra y la atmósfera. El planeta en el que vivimos, llamado planeta Tierra, es el tercero del sistema solar contando desde el Sol. Este se caracteriza por tener una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. A la combinación de la parte sólida y líquida le llamamos tierra y a la parte gaseosa le llamamos atmósfera. La Tierra se divide principalmente en 5 capas. La más externa de ella es llamada corteza. En esta es donde se desarrolla la vida en la Tierra, por lo tanto es donde se encuentran los distintos organismos. Tiene un espesor de aproximadamente 7 a 70 kilómetros, dependiendo del lugar en el que se mida, y se encuentra casi completamente en estado sólido. Sobre esta se encuentran los grandes yacimientos de agua, como los mares. La segunda capa corresponde al manto. Esta a su vez se puede dividir en un manto superior y en un manto inferior. El manto superior tiene aproximadamente un espesor de 650 kilómetros y se caracteriza porque, aunque está en estado sólido, el material del que está compuesto es bastante plástico, es decir, que tiene una forma que puede ir cambiando. El manto inferior, en cambio, tiene un espesor bastante mayor, de cerca de 2.200 kilómetros, y se encuentra completamente en estado sólido. Luego encontramos el núcleo, que una vez más se divide en 2. El núcleo externo es una capa de aproximadamente 2.200 kilómetros que se encuentra casi completamente en estado líquido debido a la alta temperatura que produce que sus materiales se encuentren fundidos. Por otro lado, el núcleo interno, que es la parte más interna de la Tierra, tiene un alto contenido de metales que se encuentran en estado sólido y un diámetro de aproximadamente 1.200 kilómetros. La parte gaseosa del planeta Tierra, llamada atmósfera, también puede separarse en capas. La primera de ellas, y más cercana a la atmósfera, corresponde a la troposfera. Esta es una capa de aproximadamente 8 kilómetros en los polos y 18 kilómetros en el ecuador. Es donde se producen todos los fenómenos del clima, por lo que las temperaturas son muy variables y existen corrientes de viento tanto verticales como horizontales. A medida que el aire se va alejando de la Tierra, la temperatura va disminuyendo y en el límite de la troposfera la temperatura llega a ser cerca de 70 grados bajo cero. La siguiente capa corresponde a la estratosfera. Esta es una capa más ancha de aproximadamente 30 kilómetros de espesor. A diferencia de la troposfera, en esta capa la temperatura va aumentando a medida que se aleja de la Tierra, llegando aproximadamente a 0 grados Celsius en su límite. En esta capa es donde se encuentra la conocida capa de ozono, que tiene la función de reflejar algunos de los rayos ultravioletas que llegan del Sol para proteger a la Tierra de la radiación. La siguiente capa corresponde a la mesósfera. Esta es una capa muy poco densa y con muy poco contenido de aire. La temperatura es bastante baja, por lo que la energía es prácticamente nula.
Luego existe una capa más ancha de aproximadamente 600 kilómetros. Esta se llama ionosfera, ya que debido a la alta energía que tiene, la mayoría de los gases que se encuentran en esta capa están en estado de iones. Finalmente, la capa más externa y la más ancha, que mide aproximadamente unos 9.000 kilómetros, se llama exósfera y marca el límite del planeta Tierra. Esta se caracteriza por ser muy poco densa y tener temperaturas muy bajas.